Que hablamos sobre resultados, especialmente a nivel de cambios físicos en apariencia, provenientes, por supuesto, de nuestras rutinas de ejercicio, de nuestros entrenamientos. Casi siempre solemos tener alguno de estos dos casos. Por un lado, tenemos cuando ya hay personas que llevan un tiempo siguiendo una o varias rutinas, pero resulta que no han visto ningún cambio. Ha pasado el tiempo y se ven prácticamente igual. Y también tenemos las personas que han ido viendo progresos, avances, pero llegado a un punto, o bien esos avances, esas ganancias se reducen, van bajando cada vez más y más de manera muy acelerada, o del todo se paralizan, se detienen. En este primer caso, retomando el tema de quienes ya tienen algún tiempo haciendo una o varias rutinas, esto tiene que ver mucho con las bases. Está más que claro que si no le damos una razón verdadera a nuestro cuerpo para que crezca, es decir, si no le enviamos ese mensaje al cerebro de que el cuerpo aún no es lo suficientemente fuerte para realizar X o Y determinada rutina, entonces si esa rutina no es lo suficientemente exigente, no le va a dar la razón al cuerpo para crecer. Por tanto, no nos debería de extrañar que si ya tenemos una rutina y la vamos haciendo por un buen tiempo, no importa la rutina que sea, si siempre hacemos lo mismo, exactamente igual, pues lógicamente nos vamos a seguir viendo igual. Ahora bien, esto, como decía, tiene que ver con las bases. Es cierto que para progresar debemos tener claro y establecido un programa a seguir. Si todo el tiempo estamos cambiando de rutina, si no nos dedicamos o nos enfocamos en progresar en una, esto más adelante nos puede traer muchos problemas. Entonces, debemos tener una rutina ya establecida. Y esto me refiero a no llegar al gimnasio y ver que hay alguien con mucha masa muscular, le copio sus ejercicios, luego al día siguiente llega alguien todavía más grande y le vuelvo a copiar los ejercicios. No. Se trata de establecer una rutina fija donde ya determinamos ejercicios, determinamos series, repeticiones, el peso con el que vamos a trabajar. Vaya, incluso hasta podríamos hacer una medición del tiempo aproximado por el cual vamos a hacer esa rutina, cuántos días a la semana, etcétera. Pero la idea es tener un plan específico, una idea como mínimo general de lo que vamos a hacer todas las veces que vayamos a entrenar, sea donde sea, por supuesto. Pero es que además debemos comprender que, no todos los ejercicios funcionan de la misma forma. Hay una base, sí, pero en la práctica ya hemos visto que cosas como el largo de las piernas, de los brazos, puede influenciar mucho en la efectividad, incluso en la seguridad a la hora de hacer ciertos ejercicios. Ejemplos claros. El tema del press de banco para pecho no va a ser de la misma manera, no va a ser igual de efectivo en función de la estructura ósea de la persona. Igual la sentadilla, algunos van a ser más dominantes en cuádriceps, otros en glúteos. Entonces, o bien hay que complementar con otros ejercicios para prevenir tanto el subdesarrollo de ciertas partes de la musculatura, lo cual afecta a los resultados y también posibilidad de lesiones. No todo el mundo se ajusta a ciertas poleas, a ciertas máquinas inclusive. Entonces, también no solo se trata de tener un plan establecido, sino de ir descubriendo, ya sea mediante prueba y error o mejor aún con la ayuda y el acompaño de un entrenador, cuáles son los mejores ejercicios para nosotros. Esto también es vital a la hora del progreso. Y como digo, que aseguren una sobrecarga, que no todo el tiempo estamos haciendo lo mismo. Ya hemos visto que esto no solo se trata de aumentar el peso, sino también tenemos mayor dificultad en los ejercicios, más frecuencia, más repeticiones. Son muchas las maneras en las que podemos incrementar la dificultad para que haya un progreso y no nos veamos igual que siempre. Y por supuesto, no vayamos a olvidar que podemos tener la mejor rutina del planeta, pero realmente eso no va a servir de nada si no está acompañada de la alimentación específica para el objetivo que tengamos en ese momento, si no nos preocupamos por cuántas horas dormimos, que sea un sueño de calidad,
por el descanso, si el estrés siempre está por las nubes. Entonces, primero, revisión de la rutina, y si la falla no se encuentra en esta, probablemente se encuentre en estos otros factores que les acabo de comentar. Ahora, pasando al segundo punto que veíamos, que es cuando ya hemos visto resultados, pero estos van mermando. Esto es totalmente normal. La realidad es que cuando somos principiantes, las ganancias de fuerza, de músculo, de volumen, la transformación del cuerpo es mucho más acelerada, sencillamente porque nuestro cuerpo está subdesarrollado, desentrenado, está ansioso por crecer. Entonces, digamos que en ese momento tenemos una ventana que se conoce como las ganancias de novato, donde vamos a obtener una serie de progresos bastante acelerados por un periodo de 6 meses, un año. Depende mucho también de la genética, de cómo va gestionando la persona los otros factores que comentábamos. Pero el punto es que una vez que lleguemos a la fase de intermedio, ya se vuelve más complejo seguir viendo resultados. Y es normal que estos se reduzcan, porque nos acercamos al límite genético que naturalmente todos tenemos. Pero una cosa es saber que los resultados, las ganancias de fuerza, de músculo, van a irse reduciendo poco a poco, atención, y otra cosa es que se reduzcan demasiado de un solo golpe, o también, por supuesto, que del todo se detengan. Ya en ese caso estaríamos hablando incluso de un estancamiento, pues debemos de comprender que las ganancias esperadas, dependiendo de nuestro nivel, principiantes, intermedios y avanzados, son diferentes. Y esto también explica el por qué no es recomendable estar pidiéndole la rutina a otra persona. Sencillamente porque cuando uno es principiante, uno debería de esperar ir aumentando el peso en la mayoría de ejercicios, si no es que rutina a rutina, semana a semana. Algo que cuando uno ya llega a intermedio no es posible. Ya el tiempo de aumentar los pesos, las cargas, se empieza a alargar, toma más para progresar, y ni se diga cuando ya se llega a una etapa pues de avanzado. Entonces, el aumento esperado en función, de nuevo, de si somos intermedios, de si somos avanzados, es mucho menor así somos principiantes, o más bien cuando éramos principiantes. Pero la realidad es que mucho del estancamiento de esto de que veíamos resultados, se reducen demasiado, ya no vemos, tiene que ver con problemas que arrastramos de antes. Otro de los puntos que debemos entender es que no siempre vamos a estar al 100%. Me explico. El tratar de entrenar siempre al fallo, dar siempre lo máximo, esto en la realidad no es posible, porque va a haber días que nos falte energía, que no estemos en la mejor condición a nivel mental, a nivel físico, que vengamos pasando o reponiéndonos de alguna enfermedad, de algún padecimiento. Entonces, el pensar que siempre vamos a estar al 100% puede ser un punto de estancamiento, porque esto nos lleva al sobreentrenamiento, no permite que nos recuperemos adecuadamente, y al no recuperarse no hay progreso, no hay crecimiento muscular, no hay avance, y sí que hay estancamiento. Entonces son pequeños detalles que igual deberíamos de viajar un poco en el tiempo y pensar a lo largo de esos momentos donde veíamos resultados, si quizá cometíamos el error de siempre estar intentando llegar al fallo. De nuevo, esto en la práctica no es posible. Además, tenemos que, en función del tipo de ejercicios que escojamos, algunos tienen una mayor capacidad de sobrecarga, de progresión. No es para nadie un secreto que cuesta mucho más aumentar el peso en ejercicios de aislamiento, ejercicios que solo requieren un músculo, versus movimientos ya multiarticulares que requieren varios. Un ejemplo es, digamos, cuando hablamos de aumentar el peso en una sentadilla, es mucho más fácil porque estamos involucrando toda la musculatura de las piernas, versus un ejercicio localizado solo de glúteos. ¿Cuál de los dos va a ser más sencillo sobrecargar? O sea, ir aumentando el peso. Pues lógicamente la sentadilla. Y no solo ir aumentándolo, sino en mayores cantidades. Y esto a largo plazo nos hace más fuertes, y ya sabemos que un músculo más fuerte es un músculo más grande. Entonces, digamos que aunque al inicio podamos ver resultados de nuevo porque el cuerpo está ansioso por crecer, eso no significa que esa rutina sea la más óptima para seguir viendo resultados, máxime
cuando ya llegamos a intermedio. Y es que además, desafortunadamente, muchas rutinas se enmascaran sus resultados. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que tengamos una rutina que en realidad es excelente, tiene una base de ejercicios multiarticulares, utiliza los aislados solamente como un complemento para tratar alguna debilidad en específico, para dar un pequeño impulso, un pequeño estímulo adicional. Pero resulta que la persona no está comiendo lo suficiente, por decir un caso. Entonces, muchas veces esa persona va a decir, no, pero es que esta rutina no funciona. O también tenemos el típico, una persona que todo el tiempo pasó con ejercicios de aislamiento. La clásica división muscular de un músculo por día. Entonces, esa persona entrenaba un músculo por día y vio resultados, de nuevo, durante algún tiempo. Pero ya llegó a intermedio y entonces, por X o Y razón, cambió de rutina. Cambió a una donde utilizaba ejercicios multiarticulares, más músculos, más energía, más desgaste para recuperación, para el entrenamiento. Y resulta que esa persona ya con la alimentación que tenía anteriormente pues no le bastaba. Entonces obviamente en ese caso sus resultados se van a estancar, pero no es culpa de las rutinas sino de la alimentación. Por eso es tan importante tener estos factores siempre, estar monitoreándolos, cómo estamos en alimentación, cómo está la rutina, cómo está el manejo del estrés, porque todo en conjunto es lo que permite llevar al siguiente nivel los resultados. Y por otro lado tenemos el caso de igual, esa misma rutina, un músculo por día, pero resulta que la persona aumenta de músculo, crece, tiene más fuerza, pero es porque le dijeron, ok, me hace esta rutina, pero coma como bestia, coma como si no hubiera un mañana. Obviamente esa persona va a ser más grande, va a tener más volumen, va a ser más fuerte, pero la pregunta es, ¿ese volumen, esa fuerza viene de masa muscular o de un aumento excesivo de peso a modo principalmente de grasa? Entonces ese es otro de los problemas que podemos arrastrar de nuevo en nuestra etapa de principiantes a cuando ya llegamos a ser intermedios. Que esto por supuesto de nuevo se trata de que una buena rutina se puede ver opacada por una mala alimentación y una rutina subóptima que no es la mejor para tener resultados a largo plazo, porque a ver, cuando tenemos que ya somos intermedios necesitamos más frecuencia, estimular más los músculos, hacerse más fuerte, utilizar más músculos a la vez, todo lo que nos permita trabajar más y estimular más. Entonces hay rutinas que cuando ya dejamos el nivel de principiante no son lo mejor para seguir progresando, pero cuando éramos principiantes funcionaban, entre comillas, porque comíamos y comíamos y comíamos, pero nunca nos detuvimos a revisar, no nos preocupamos por si lo que estábamos ganando era masa muscular pura o simplemente era grasa. Estas son muchas cosas que debemos tomar en cuenta. Ya en la siguiente parte, ahora sí, vamos a profundizar en la planificación de progresión cuando ya somos intermedios y avanzados, es decir, cómo ir haciendo los aumentos de las rutinas y demás para no sufrir de estos estancamientos.